Bendiciones, mis amados, mis amadas. Que Papito Dios llene de bendiciones su hogar, su vida, su salud, su trabajo, sus finanzas, todo. En el nombre de Jesús, ese es mi deseo. Quiero compartirle una pequeña porción de la palabra que se encuentra en el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Es Jesús. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria al Señor, amados míos, por la palabra. Yo he venido enfatizando, yo he sentido la necesidad y he venido enfatizando mucho en el que nosotros tengamos el cuidado, en que nosotros nos demos cuenta de cómo necesitamos vivir santa y piadosamente, de cómo necesitamos, amados míos, apartarnos del pecado, de cómo necesitamos sacar toda práctica pecaminosa de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida. Amado mío, mi Dios, yo te doy gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, papito lindo, precioso, por cada uno de mis amados y mis amadas que están ahí, Señor, que están escuchando. Yo te pido que los bendigas. Yo te doy muchas gracias por ellos, por sus familias. Te pido bendíceles, oh amado mío. También, Señor, te pido síguenos bendiciendo a mi vida, a mi familia, Señor. Queremos, oh Dios maravilloso, seguir haciendo tu voluntad. Yo sé que parte de tu voluntad es que compartamos el mensaje de la palabra, es que alertemos, Dios mío, de las cosas que vienen, de las cosas peligrosas que pueden haber, que pueden estar ahí en nuestra vida, que es necesario expulsar, echar de nuestra vida, para que nuestra vida, Señor, delante de usted, cada día sea más recta. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíame, por favor, una vez más te lo ruego. Amén y amén. Amados, vemos que la palabra del Señor nos dice acá con claridad que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Así de fuerte lo dice, así de fuerte lo dice. Todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de maldad. Y usted dirá, bueno, pero es que todos pecan. ¿Cómo va a decir esta mujer que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pecan? Sí. Es que acá dice con claridad que el que practica el pecado es del diablo, no es hijo de Dios. Una cosa es que usted allá por una debilidad, por un descuido,
usted haya cometido o cometa un pecado, que usted en un momento, por poner un ejemplo, vino alguien, no sé, y le hizo un daño y que usted se enojó, que usted es débil e incluso dejó salir palabras de su boca que no son agradables a Dios. Usted pecó, pero resulta que como usted es hijo de Dios y está la simiente de Dios en su corazón, en su vida, usted empieza a sentirse mal. El mismo Espíritu Santo de Dios nos convence de que hay pecado en nosotros y nosotros nos arrepentimos. Aquello nos duele haberle fallado a Dios, aquello nos incomoda, aquello no nos deja tranquilos hasta que nosotros nos humillemos delante de Dios y le pidamos perdón, hasta que nosotros incluso busquemos a aquella persona y le digamos: vea, por favor, perdóneme, aun cuando nosotros no hayamos sido los culpables de aquella situación. Pero es muy diferente aquella persona que le gusta practicar el pecado, aquella persona que le gusta estar ahí en aquel pecado. Póngale usted el nombre al pecado. Yo no sé si ese pecado pueda ser pecado de odio. Odiar, dice la palabra de Dios que el que odia es un homicida. Y que el que odia, el que no perdona, Dios no lo perdona. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, no es lo mismo que usted en un momento, por algo que pasó, usted se enoje, usted se llenó de ira, pero que usted se arrepintió. Es muy diferente a que usted vive enojándose a cada rato por cualquier cosa. Usted vive guardando resentimiento, usted vive guardando rencor hacia los demás, usted vive odiando. Yo le diría con todo respeto, dice la palabra de Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Yo le diría: vea, busque a convertirse a Cristo, busque a confesarle al Señor sus pecados y a decirle: por favor, Señor Jesús, te ruego, ven a mi vida, tómame, hazme tuya, hazme tuyo, porque me he dado cuenta que yo estoy practicando el pecado. Vimos en estos días en un videíto que dice la palabra de Dios que el que se deja llevar por los frutos de la carne no va a entrar en el reino de los cielos, no va a poder ser salvo. Así predique mucho, así diga que tiene muchos años de conocer a Dios, así diga que sabe mucho de la palabra, así diga que hace muchas cosas para Dios. Si los frutos de la carne son los que se manifiestan, no entra en el reino de los cielos, dice la palabra. Y aquí dice que tal persona es hija del diablo, es hijo del diablo. Así de fuerte. Por eso yo le digo, termino diciéndole: mi amado, mi amada. Nuevamente digo, y a diario va usted a escucharme decir eso. Hay cosas tremendas que vienen para este mundo. Tú tienes que estar alerta, mi amado, mi amada. ¿Y qué es estar alerta? Estar alerta es estar preparada, es estar preparado, es estar a cuentas con Dios, es estar viviendo una vida de santidad, es estar viviendo una vida que agrade a Dios. Para que un día, o que partas de esta tierra, que mueras, o un día que venga el Señor Jesús a llevarnos, tú y yo podamos irnos con Él. No esté en el libro de la vida, en el libro donde se escribe todo lo que hacemos en esta tierra, no esté escrito ese poco de pecados, de fallas, de faltas que tú cometes, sino que más bien en el libro de la vida esté escrito tu nombre y esté escrito las cosas buenas que usted hace para honrar a Dios, por las cuales va a haber un galardón, va a haber un premio, va a haber una recompensa que no la merecemos, pero así es nuestro Dios. Así que, mi amado, una vez más yo te digo, aléjate del pecado, practica la santidad. Sal del pecado, desecha de tu vida todo aquello que puede ser estorbo para entrar en el reino de los cielos. Todo aquello que te pueda hacer parecer un hijo de Satanás. ¿Sabes que Satanás tiene hijos? Tal vez esto lo escuchas por primera vez
Nuestro Dios, antes de venir Jesús a la tierra, antes de Jesús morir, solamente Jesús era hijo de Dios. Ni los ángeles, ni ningún humano era hijo de Dios, solo Jesús. Pero después, por medio del sacrificio de Cristo, todos aquellos que lo aceptemos, que creamos en Él, que lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Qué privilegio tan lindo. Pero Satanás tiene muchos más hijos, porque dice la palabra que son más los que se pierden, los que se condenan, que los que se salvan. Así que mi amadita, mi amadito, en el nombre de Jesús yo le hablo en esta hora, en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, que usted me escuche. Yo le digo, apártate del pecado, deja ya esa práctica, llámese esa práctica que has tenido adulterio, llámese ver pornografía, llámese decir malas palabras, llámese guardar rencor, resentimiento, llámese como se llame, la práctica de pecado, adulterio, fornicación, mentira. Apártate de ese pecado. Busca esa limpieza de tu alma, de tu espíritu, de tu ser, a través de la sangre de Cristo, para que puedas ser parte de los nombres que se encuentren escritos en el libro de la vida. Porque la palabra de Dios nos dice acá que se conocen los hijos de Dios y se conocen los hijos del diablo. El Hijo de Dios es justo, ama, practica la santidad, se aparta del pecado, mas el hijo de Satanás practica el pecado, se deleita en el pecado, disfruta el pecado. Y eso Dios lo está viendo y es peligroso. Amado mío, que esta palabra, precioso Dios, pueda penetrar hasta lo más profundo de la mente, del alma, del espíritu de mis amados. Precioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios, usted que nos convence de pecado, yo te pido que toques el corazón de mi amado, de mi amada, y que le hagas entender, amado Dios, que es necesario que escape por su vida, y que eso lo va a hacer apartándose de esas prácticas, dejando todo aquello que le ha llevado en un estilo de vida que a ti no te agrada, un estilo de vida mediocre, un estilo de vida carnal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo.